municipalidad. Bien, nosotros nos vamos de inmediato a esta hora, como lo señalábamos de temprano, son varias las comisiones que están sesionando, entre ellas la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Rosa María Bartra, se encuentran reunidos en el hemiciclo del Parlamento Nacional. Está prevista la presencia de la ministra del Ambiente, Lucía Ruiz Ostoich, en torno a varios proyectos de ley. Vamos a ver el desarrollo de esta reunión. Adelante. Precisamente se ha suspendido unos instantes y se va a reanudar en breve, ya con la presencia de los invitados. Como lo acabamos de anunciar, la ministra del Ambiente, Lucía Ruiz Ostoich, ministra del Ambiente, quien nos acompaña esta mañana para exponer la opinión institucional del Ministerio del Ambiente en torno a los proyectos de ley 3550, 3638, 3649 y 3788 que proponen derogar el decreto legislativo 1429. Damos la bienvenida al congresista Juan Carlos del Águila, a la congresista Tania Pariona. Señora ministra, la presidencia le ofrece el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta, y muchísimas gracias a todos los miembros de la comisión por esta invitación. Y como les comentaba en algunas reuniones o algunos comentarios individuales, para nosotros era sumamente importante venir a comunicar qué cosa había ocurrido desde la acción del decreto legislativo, que luego ha generado este interés por presentar entre 4 y 5 proyectos de ley respecto al tema del IAP. Entonces, les agradecería que me acompañen en esta pequeña exposición y yo te puedo ir pasando la voz. Perfecto. Gracias. Adelante, por favor. Es una presentación que espera mostrarles significativamente qué es la institucionalidad del IAP, qué es la institución de la que estamos conversando, cómo ha sido este proceso de adecuación, cuáles han sido los avances en la gestión que se han tenido en estos solo 3 meses de trabajo y qué oportunidades tenemos para una institución tan valiosa como es la institución de investigación de la Amazonía peruana. Ustedes saben mejor que yo que la mayor parte de la población rural depende definitivamente de lo que son los ecosistemas, tanto para su subsistencia, para su salud, para su productividad, para su economía. Por lo tanto, este tema es clave y esta institución es clave para que a través del conocimiento pueda brindarle oportunidades a la población en las zonas amazónicas. Adelante. Les comento sobre la institucionalidad, una más. El IAP es uno de los adscritos que tiene el MINAM desde su momento de creación en el 2008. Adelante. Si bien fue mencionado y en la Constitución del 79, que le da un marco de creación, el IAP como tal se crea en el año 1981, mediante Ley 23374, y la actual Constitución del 93 no lo menciona como tal. Nuevamente, quiero que nos fijemos en esta filmina, este instituto que tiene como finalidad realizar inventario, investigación, evaluación y control de recursos naturales y promover su racional aprovechamiento e industrialización, es mencionado en la Constitución del 79, no así en la del 93, y su fecha de creación es el año 1981. Hago estas aclaraciones porque en el año 2009, es decir, ya existía el Ministerio del Ambiente y ya el IAP estaba adscrito a él, el Tribunal Constitucional se pronuncia respecto a su rol constitucional. Mediante una sentencia del Tribunal Constitucional con un expediente del 2008, pero que tiene como resultado en el 2009, en noviembre, una decisión, se menciona que ante la pregunta de si el IAP puede ser considerado como órgano constitucional, el colegiado estima que el IAP no tiene tal carácter, ya que si se prescindiera de él no se produciría una paralización de actividades estatales ni tampoco se causaría una ilegítima transformación del Estado. No ocurre pues el elemento de necesidad que se requiere en las instancias institucionales. Hago este comentario aun cuando no ha sido materia de conversaciones últimamente, porque siempre hay un esbozo de duda respecto de la constitucionalidad de esta institución y si por ley se puede o no hacer algún trabajo respecto de ella.
Me gustaría entrar luego de este primer mapeo de cuál es el rol de creación del IAP a uno respecto de la adecuación. Si puedes ser tan amable. Una más. Ya en el año 2007, nuevamente cronológicamente estamos hablando incluso de antes de que se presente la consulta al Tribunal Constitucional respecto a la constitucionalidad del IAP y también antes de que esta se decida, tenemos ante nosotros la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que establece que los reglamentos de organización y funciones de los organismos públicos deben ser hechos por decreto supremo con voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Y para efecto de los órganos técnicos especializados, nos menciona que deberían estar dirigidos por un consejo directivo. Se da un plazo de un año, estamos hablando de diciembre del 2007, para que todas aquellas instituciones creadas con anterioridad a esta fecha puedan en un año adecuarse a la misma. Para esto ya en el 2006 se habían aprobado lineamientos para la elaboración y aprobación de los ROF y es esta ley orgánica del Poder Ejecutivo la que nos rige desde finales del 2007. La siguiente. Quería yo aquí mostrarles algo que es bastante interesante. Les pusimos como referencia 7 instituciones científicas que tiene nuestro país: CONCITEC, IMARPE, INGEMET, ITP, IGP, CENAMI e INAIGEM. Las 3 últimas son instituciones científicas adscritas al Ministerio del Ambiente, no así las 4 primeras, evidentemente. Estas 7 instituciones tienen la misma estructura: un consejo directivo, una presidencia o una dirección ejecutiva, una gerencia general y ya hacia abajo podríamos hablar de órganos de línea u órganos regionales. Esto para nosotros es sumamente importante porque ante cualquier argumento respecto a una situación especial de una institución científica en el país, les podemos decir que no solo como ejemplo en nuestro sector, sino en las diferentes instituciones del Estado, esta es la estructura que se viene llevando en base a lo que la LOPE establece. ¿Por qué es importante no solamente adecuarse a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sino también tener esta estructura? Básicamente, una institución adecuada al Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, aprueba sus instrumentos de gestión, los cuales son el ROF, el MOP, el CAP, y evidentemente también puede actualizar sus escalas salariales conforme a criterios de meritocracia y evidentemente está sujeto a procedimientos administrativos y exigibilidad de requisitos y tasas como las del TUPA, pero también alineamientos del Sistema Nacional de Control y por supuesto de todo lo que vendrían a ser lineamientos administrativos. Todas las instituciones del Estado requieren de este tipo de transparencia en la ejecución de su trabajo. ¿Qué ocurrió en particular en el IAP? En el IAP particularmente, el último reglamento es del 2010, es decir, 3 años después de la ley de la LOPE, sigue estando aprobado por el Consejo Superior. El IAP nunca se adecuó a la ley orgánica ni en el año que se le otorgó ni en los años siguientes. Y hemos tomado conocimiento, mientras estábamos elaborando esta presentación para ustedes, señores de la comisión, por intermedio suyo, señora presidenta, que incluso en el 2015, al interior del Consejo Superior, se tuvo una iniciativa de algunos miembros del directorio por tratar de impulsar el proceso de adecuación. Yo no he tenido acceso directo puntual a las actas, podríamos seguramente acceder a ellas, en donde, por información que me han dado miembros de ese momento del Consejo Superior, ha quedado establecido que hubo una intención de adecuación que lamentablemente no debe haber prosperado. Además de este reglamento de organización y funciones, también el plan estratégico del IAP fue del año 2009 al 2018. En esta fecha, al momento, el plan estratégico tampoco está vigente. Al margen de eso, seguramente habría algunas oportunidades de mejora en el plan estratégico con respecto a metas y otras cosas, pero no podríamos siquiera evaluar cuáles han sido sus grados de avance. Ese es un detalle que yo quería comentarles, un reglamento del 2010, cuando ya debió haberse adecuado, y aun cuando hubo una intención en el 2015, esta no se llevó a cabo. Si ustedes ven cuál es hacia el 2010 este reglamento de organización y funciones del IAP,
cuando se hablaba del Consejo Superior y de cómo designar a sus representantes, cualquier nuevo representante o institución era aprobada por el mismo Consejo Superior. No había una predictibilidad necesariamente de quién podía entrar o salir del Consejo Superior y del Directorio. Inicialmente, en un momento, estuvo conformado por 23 miembros, pero siguiendo el análisis de lo que vino pasando, a veces podían ser más o menos, porque no había un criterio de quiénes o por qué se podía ser miembro del Consejo Superior y por ende del Directorio. Un importante comentario respecto a la columna de la izquierda: el presidente del Directorio era el presidente del Consejo Superior y además fue en su momento el director ejecutivo de la institución. Es decir, para efecto de un control cruzado, tenemos 3 instancias, pero las 3 encabezadas por el mismo titular. La siguiente, por favor. Es así como nace el decreto legislativo 1429, del que ustedes tienen conocimiento, que lo que busca, y el título lo dice desde un comienzo, es el fortalecimiento de esta gestión institucional. Y para ello lo que pide es que se adecúen a lo que en el año 2007, en diciembre, se había dicho, a la LOPE. Por lo tanto, se propone, por favor la siguiente, una estructura como las que ya les mencioné. Un consejo directivo, un presidente ejecutivo, una comisión de asesoría que le voy a mencionar en unos momentos, que como parte del ROF elaborado en estos 3 meses, tiene a representantes de las organizaciones indígenas como parte de ellas, así como una gerencia general. La estructura del Consejo Directivo del IAP en estos momentos transitorio es la siguiente. Hay 5 entidades públicas del Gobierno Nacional, que son el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Cultura, el de Agricultura y Griego, y CONCITEC como su rol científico. Y hay 8 instituciones que están íntimamente relacionadas con la Amazonía, frente a estas 5 de carácter nacional. 6 gobiernos regionales conforman este consejo directivo que se ha venido reuniendo estos 3 meses como manera transitoria y luego va a ser definitiva. Son los de Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Amazonas, San Martín y Huánuco. Y por parte de una sociedad civil representativa del territorio amazónico ha estado participando la Universidad Intercultural de la Amazonía. Le correspondería, pero todavía no ha sido asignada, a probablemente la Asociación de Universidades Amazónicas, una más. El asiento restante en estos momentos no ha sido ocupado por la asociación, no han designado aún a su representante. Como pueden apreciar, en el balance, evidentemente, son los representantes amazónicos los que tienen mayoría, pero además podemos estar hablando de un número finito y con determinadas características. 13 miembros, pero ya identificados, ¿sí? No un número que puede subir y bajar como pudo haber ocurrido anteriormente. ¿Qué ha pasado con esta adecuación progresiva del IAP al ordenamiento jurídico? Digo 3 meses, señores, porque la verdad es que este consejo transitorio se ha instaurado en diciembre. Entonces estamos como en 3 o 4 meses. Lo primero que se ha hecho es, se eligieron representantes para el consejo directivo transitorio. Esta vigencia es finita porque tiene que haber un consejo directivo permanente más adelante. Con la participación del propio personal del IAP se ha elaborado el ROF. Tanto así que tenemos el gusto de decir que son los directivos del IAP, los directores del IAP científicos y sus equipos los que le han presentado al Consejo Directivo Transitorio la propuesta de ROF. En esta propuesta de ROF, por supuesto, está claro que apenas termine el Consejo Directivo Transitorio vendrá el permanente, y hay también, por supuesto, un inicio y término en la transferencia del cargo o de gestión. Además que la posibilidad de aprobar normas complementarias y todos estos instrumentos de gestión necesarios para la adecuada gestión de la institución. En este proyecto de ROF, señores, hay un
por su intermedio, señora presidenta, hay ya un perfil del miembro del Consejo Directivo, cuál debería ser el perfil de los miembros del Consejo, pero además un perfil del presidente, una persona con grado de doctor, con 15 años de experiencia en investigación, con 5 años de experiencia en gestión pública, publicaciones indexadas, como lo merece el IAP y su calidad y su reconocimiento durante todos estos años. Y, como les adelanté hace un momento, en la comisión de asesoría hay 2 representantes de organizaciones nacionales de pueblos indígenas que están propuestos dentro del ROF. ¿Cuáles serían los siguientes pasos en estos momentos? Básicamente este proyecto se encuentra en el MINAM y quien corresponde opinar respecto de su estructura, adecuación, pasar por todo su análisis normativo es la Secretaría de Gestión Pública, quien tendría que dar una opinión. Si me permites, Elías, con la siguiente. En estos momentos, para efecto de si el decreto legislativo del cual estamos conversando, el 1429, ha estado dentro del ámbito de la delegación de facultades o si ha tenido algún problema constitucional, había un pronunciamiento una opinión de la Secretaría de Gestión Pública respecto a que no solamente es constitucional, sino que no vulnera las normas, sino que además está adecuado con la LOPE y está dentro de las facultades que se otorgaron. Eso ocurre también, o ha ocurrido, con una opinión del grupo de trabajo, que por su intermedio, señora presidenta, fue parte de un análisis de todos los decretos legislativos. No estoy pronunciándome sobre más allá del contenido de la norma, estoy hablando solamente de la pertinencia del decreto legislativo que fue emitido en su momento. Adelante, por favor. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la no educación, de la no adecuación en su momento? Y esto sí me gustaría compartirlo con ustedes porque para quienes están trabajando en el IAP puede llegar a ser en su momento hasta doloroso, ¿no? El IAP no puede adecuar al día de hoy su escala salarial porque además lo vamos a ver en una siguiente filmina, cuenta con los salarios más bajos de las instituciones de investigación, por lo menos del Ministerio del Ambiente. Tampoco Servirle ha aceptado que tenga un CAP provisional por esta falta de adecuación. Y no tiene documentos de gestión aprobados. Por lo tanto, no puede acceder a mayores recursos presupuestales. Esto ha venido ocurriendo sistemáticamente, lamentablemente. Si ustedes pueden ver la siguiente filmina, por favor. Hay un rezago en los niveles remunerativos que hacen que la gente en el IAP, el personal en IAP, los científicos del IAP, tengan remuneraciones que pueden ser de la mitad de lo que pueden tener otros científicos. Hemos hecho solo la comparación, señores, disculpen, con las otras organizaciones de investigación que están adscritas al Ministerio del Ambiente. Seguramente puede haber más información que en este momento no contamos de otras instituciones de investigación. Tanto el INAIGEM, el CENAMI como el IGP, sean directores de línea o profesionales del rango 5 al 1, tienen prácticamente, si no el doble, el 75% más de remuneraciones que cualquier funcionario del IAP en estos momentos. ¿Qué avances hemos tenido? Porque yo sí creo que, y estaba muy interesada en conversar con ustedes y traté de acercarme además para agradecer esta invitación que ustedes me han hecho porque queríamos mostrarle qué hemos hecho en estos 3 meses. Ustedes verán que lo que se encontró en algún momento fue, para efecto del sistema de reproducción de peces, solamente agua canalizada, para efecto de lo que son la parte de acuicultura, equipo malogrado, laboratorios a la intemperie, para efecto de generación de alimentos en peces. Siguiente, por favor. Lamentablemente el personal, probablemente en situaciones inadecuadas de trabajo, de incomodidad, un herbario de plantas que debería ser un orgullo en una situación bastante inadecuada también en su trámite. Pero estamos muy contentos de, en estos 3 meses, por ejemplo, haber levantado un embargo de $250,000 que había por incumplimiento de obligaciones para el sindicato. Desde el 2012 se habían incluso el año pasado embargado las cuentas por una solicitud del sindicato que se ha podido ya resolver. Además, se han elaborado una serie de directivas que no existían para encargos, viáticos, etcétera, porque había $500,000 pendiente de rendición desde el año 2017.
por parte de los diferentes funcionarios y directivos. Se han establecido una directiva para que haya indagaciones abiertas de mercado, porque antes de tomar una decisión es conveniente hacer indagaciones y hacer comparaciones de mercado antes de tomar una decisión. Y se ha dispuesto en el caso administrativo de la contratación de personal certificado, porque como ustedes saben, para materia administrativa presupuestal es necesario la certificación ante el OCE de quienes están llevando los destinos administrativos de las instituciones. En materia de infraestructura y vehículos se ha asignado 11 veces el presupuesto para la mejora de condiciones de trabajo del personal, cosa que había estado mantenido en ese mismo presupuesto durante 10 años. Se ha renovado el contrato al 100% del personal de investigación y en el caso del administrativo al 99.9%. El personal que está hoy día en el IAP es exactamente el mismo que había antes de la adecuación a la LOPE, excepto por, si no me equivoco, el presidente, el gerente general y el jefe de asesoría jurídica. Son los únicos 3 cargos que han sido cambiados por este consejo directivo temporal, pero todo lo demás sigue siendo el mismo personal. Se ha propuesto una dirección de gestión del conocimiento, señores, porque 37 años de experiencia del IAP no pueden ser en vano y deben de ser repotenciados en la transferencia de capacidades. Se han identificado algunas líneas transversales de trabajo que no estaban siendo consideradas, como diversidad, agricultura sostenible, recursos hídricos con enfoque amazónico, que es súper importante, y se ha puesto a disposición $500,000 para proyectos de investigación en calidad de aguas de ríos amazónicos, o abejas, o caoba, chihuahuaco, o camu camu, mota. Sobre todo el tema de calidad de ríos amazónicos es un tema importantísimo, como ustedes conocen. Por parte del sindicato se ha conocido de una posición favorable por parte de ellos a esta modificación, incluso fue publicada en un diario de la región, y 3 de los 6 directores existentes que lideran la institución han manifestado mediante un correo electrónico que nos mandaron su apoyo a todo este trabajo. ¿Qué oportunidades después de esto? Porque los siguientes pasos, como ustedes saben, ya son pasar de este nivel transitorio a un nivel definitivo. En el marco de esta misión y visión que tiene el Instituto de Investigaciones Amazónicas, que básicamente es de la generación de conocimiento, definitivamente estamos interesados en seguirlo impulsando de manera significativa y fuerte, y para ello, qué mejor oportunidades que articulación con todos los gobiernos regionales. Acá, si bien se han mencionado 6, todos conocemos que el número de gobiernos regionales es mayor, el de gobiernos regionales amazónicos es mayor, ya que regiones como Puno, regiones como Cusco, ustedes conocen, son también regiones amazónicas que podrían verse beneficiadas por el aporte del IAP. Además, hay unas oportunidades fortísimas de articulación con instituciones como INIA, FONDEPES, RedCite, Caliwarma, para que todo este conocimiento que el IAP ha venido desarrollando pueda ser aprovechado. Una oportunidad de sinergias sin superposición de funciones, que eso es una parte interesante también, yo creo, en todo este proceso, más allá de generar funciones similares entre, por ejemplo, un IAP y un FONDEPES, estas podrían ser complementarias y de mejora, que es un poco lo que requiere un Estado que debe maximizar el uso adecuado de sus recursos. Eso es básicamente lo que yo quería comentar con ustedes, para en base a eso y a lo que ustedes tengan a bien considerar, podamos seguir conversando respecto a las oportunidades que tiene el IAP hoy y las que definitivamente tiene a futuro. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora ministra. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas. Congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Un saludo especial a la señora ministra del Ambiente, la persona que lo acompaña, a los colegas. Decirle, señora presidenta, que acá estamos frente al decreto legislativo 1429, que se promulgó en el Diario Peruano el 16 de septiembre del 2018. ¿Qué es lo que ha sucedido con este decreto legislativo, señora presidenta? Si bien es cierto, como lo ha explicado la señora ministra, los fines de ese decreto legislativo es adecuar
el IAP a la LOPE, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y al reglamento, y por supuesto llevar todo esto y desarrollarlo con un reglamento de organización y funciones como corresponde. Entonces, todo eso no nos podemos oponer, y efectivamente le ha generado problemas al IAP. Le ha generado problemas, por ejemplo, a la hora de asignar asignaciones, sus sueldos, etcétera, haberes, en fin. Entonces, pero acá lo que se ha roto así en forma abrupta es un equilibrio que funcionaba, o sea, un equilibrio que para lo que es el fin del IAP, que es realizar investigaciones sobre los temas amazónicos, que son muchísimos, porque desconocemos todo lo que hoy los peruanos tenemos en la Amazonía. Entonces, este instituto ha venido trabajando bien y ha ido haciéndole conocer a la opinión pública y al país y a los mismos organismos de la Amazonía, a la empresa privada inclusive, cómo desarrollar diferentes emprendimientos positivos, económicamente hablando, socialmente hablando. Entonces, para mantener ese equilibrio, sí tenía una organización pues que no se adecuaba a estos reglamentos, a la organización que debe tener una entidad de acuerdo a lo que hoy se dice, o digo, se emplea en el Estado peruano, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Muy bien. O sea, eso es un marco teórico que está bien, pero sabiendo que esto es un tema muy delicado, lo hago abruptamente. Entonces, ¿y qué cosa es lo que destruye este decreto legislativo? Lo que funcionaba antes, y funcionaba bien, pero que no se adecuaba, como se ha dicho, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y por supuesto al Reglamento de Organización y Funciones y todo lo que es un manejo administrativo. ¿Cómo funcionaba el IAP? Para mantener ese equilibrio, el Consejo Superior estaba constituido por 23 instituciones que representaban a los beneficiarios, organismos que desarrollan investigación en la Amazonía, instituciones públicas vinculadas al desarrollo de la Amazonía, como las comunidades nativas, el CONAP, en su calidad de beneficiarios, CONCITEC, INIA e INVITA como organismos públicos que desarrollan investigación en la Amazonía. Asimismo, integraban este Consejo Superior 10 universidades amazónicas como beneficiarios y como entes de investigación de la Amazonía. ¿Qué más? 7 gobiernos regionales con jurisdicción amazónica como instituciones públicas vinculadas al desarrollo de la Amazonía. Y finalmente, el Centro Amazónico de Antropología de la Aplicación Práctica, CAP, en representación de la Iglesia Católica. Todos estos organismos constituían el máximo órgano de gobierno, y este a su vez elegía el directorio conformado por 5 profesionales de alto nivel académico, con grado académico de doctor y especializados en investigación de la Amazonía, cuyo presidente también presidía el Consejo Superior y representa al IAP. Los miembros de estos que acabo de mencionar del Consejo Superior, por ser personas jurídicas, su permanencia es indeterminada y el directorio era elegido por un periodo de 3 años. Como acabo de mencionar, este decreto legislativo trastoca esta estructura organizacional del IAP al destituir su actual Consejo Superior y directorio. O sea, este Consejo Superior nombraba el directorio, restando la autonomía, requisito fundamental para el desarrollo de investigaciones científicas de los recursos naturales de la Amazonía. Por lo que entonces, eso es lo que estamos viendo. O sea, si se quería hacer esta adecuación, que lógicamente andaba pendiente, porque ¿cuál era el gran problema? Romper este equilibrio donde participan universidades, las comunidades nativas, etcétera. Entonces todo esto hacía que esto se ejecutara positivamente. Entonces, un buen día decimos, no, oye, mira, para poder arreglar los sueldos, para que las cosas funcionen como funciona todo el Estado peruano, rompamos esto
y lo adecuamos de esta manera, para que se estructure mejor. No hemos consultado nada a las comunidades nativas, y entonces al final, acá no ha habido diálogo. Lo mismo que andamos hoy pecando cuando vemos el tema de las bambas y vemos todo lo que sucede en el Perú. Entonces, no, a mano militar adecuo la cuestión, y eso es lo que ha venido sucediendo. Entonces, ahora, sí, hay algunos resultados positivos de acuerdo a esta adecuación, pero lo que se ha generado internamente en el IAP, por no haberlo hecho de una manera mucho más viable, con un proyecto de ley donde se debata, donde se vea, no, se aprovechó un decreto legislativo, ¡plan!, te lo impongo. Entonces, ese es el problema que estamos viendo ahorita. Entonces, ¿qué cosa es lo que se ha presentado? Se ha presentado un proyecto de ley en la cual dice, oye, ¿sabes qué cosa? Deroguemos este decreto. Oiga, no hay ningún problema, hagamos una ley que recoja todas estas inquietudes que hay o que deja, que están ahí latentes en el IAP. Hagamos una estructura que se adecue, estamos de acuerdo, pero negociando, hablando, explicando y haciendo todo un proceso que corresponde a una ley. Así que yo, la verdad que esa es la posición nuestra con relación a este tema. Nosotros insistimos que debe este decreto legislativo derogarse y hacerse una ley como corresponde y como se espera, con diálogo, con consensos, con respeto a las comunidades nativas. Gracias. Gracias, congresista Tubino. Congresista Arimborgo.